Bueno, hola a los que vean esta transmisión. La idea de trabajar las fallas surgió, bueno, ahora hice una nota, la voy a leer. Lo que sí quiero mencionar es que estoy luchando con esto de leer o no leer. De a poquito se va a notar por qué. Recordando que Lacan no leía, ¿no? No escribía libros, a pesar de que hizo algunos escritos, y no... Pero bueno, tiene una justificación desde los matemas. Eh, bueno, hice una nota de introducción acá que dice notas a tener en cuenta. Perdón, agradezco a la comisión directiva y a los socios de Apola y adherentes de Apola y a Nicolás por posibilitar esta presentación. Este tema, apenas comenzado el año, había estimado que podía comenzar a tratarlo el año próximo. Si este año conseguía desarrollar ese sinnúmero de temas sin aparente articulación. Pero noté que el paradigma vigente está haciendo lo suyo y consideré una invitación, una serie de encuentros, desde las presentaciones de Mariana Latorre, Alfredo Edelstein, un podcast de Aide Montesano y presentaciones de Leandro Gómez, de Apola Posadas, donde este año se realizarán las jornadas internacionales, si no me equivoco, situando este tema al que refería como del año próximo en el punto del fracaso. Por eso fallas, ¿no? En principio. El fracaso desde el acto analítico y la metáfora paterna en el ejercicio de la fórmula del fantasma desde el lugar analista en el que coinciden el lugar de un psicoanalista realizando operaciones algebraicas con los matemas, con el lugar de un analizante que pasa a psicoanalista. Para ello, por ese algo, notan que en ello y ese algo me refiero a Freud y a Lacan respectivamente. Reitero, para ello, por ese algo, mi ciclo de fallas. Desde un punto, como si no fuera poco, desplegable, el punto y el campo como campo operatorio de fallas, porque en la falla del punto operan varias fallas. Acá tranquilos que hice algunos dibujitos como para que se pueda eh, imaginarizar lo que estoy mencionando. Mariana Latorre, en su presentación El origen del deseo como letra, del 9 de abril, utiliza una cita de Jean Delay, psiquiatra, neurólogo y escritor, muy muy oportuna para mí, perdón, ¿no? No me meto en la posición de los demás. Sitúa en una imagen apropiada de Narciso la siguiente frase. ¿Y cuál es el alma en el que se formó el mensaje como efecto? Los fondos de hierbas en el agua de Narciso son tan hola como el reflejo de las frondas. Esto lo tomo además por la formación similar de Deleuze y Freud, ambos neurólogos, ¿no? Más la evidente actualización del primero con respecto al segundo, muchas de las cuales habían comenzado a expresarse en 1900 y 1905, aunque las del primero alcanzan las actualizaciones propuestas por Lacan hasta 1981. Fallece en 1987, Deleuze, pero no alcanza a notar la materialización, como para decirlo de algún modo, de la teoría de Lacan publicada en 1997 por Juan Martín Maldacena. Ahí digo a propósito, la teoría de Lacan publicada por Maldacena porque Lacan propone, según mi perspectiva, la misma teoría que Martín Maldacena para la física, Lacan para el psicoanálisis, teniendo en cuenta que siempre hace notar Alfredo que, por ejemplo, con el objeto A, Lacan anticipa el bosón de Higgs de la física, ¿no?
que se estaba matematizando en el 59, Lacan lo presenta en el 62, en el 64 se presenta un paper con el bosón de Higgs. Además, para demostrar que el psicoanálisis de Lacan es ciencia. Si la física teórica es ciencia, el psicoanálisis de Lacan es ciencia. Tomo, la, tomo de la frase la relación entre alma y efecto, desde la relación entre fondos de hierbas y reflejo de frondas, porque sin los matemas o sin la conjetura de Maldacena, no es notorio que alma también es efecto ahí. Alfredo Eidelstein presenta una cita de Nietzsche como filólogo, que expresa el mismo límite que Deleuze, pero que con los recursos de más de un siglo anterior. También se hace la pregunta de Eidelstein, seminario, ¿por qué hay psicoanálisis? Y responde de algún modo. Esto lo sitúo al comienzo de mi presentación, por eso lo dejo para la presentación. Aide Montesano toma un comentario mío leído por Mariana Latorre en un podcast por coincidir con lo que ella estaría trabajando, refiriéndose a operaciones de una manera novedosa. Esto lo tomo porque ante la discusión sin Aristóteles o Platón, ante la discusión, sí, no sin, si Aristóteles o Platón, lo corrijo que después se los envío, ante la discusión de experiencia o teoría ya sabrán que sostengo operaciones. Ni Aristóteles ni Platón, Lacan, ni experiencia, ni teoría, ni su síntesis historizada por el tema del materialismo dialéctico, ¿no? Operaciones. Ahí tendría que decir matemas, pero operaciones me parece que es más asequible. Acá irán notando gradualmente, las operaciones son requeridas para resituar a la realidad a la altura de Nietzsche, Freud y Deleuze, dando un paso más, un paso operativo, posible desde los matemas. Porque de la realidad, decía, irán notando, está más cerca el inconsciente de Lacan que el pensamiento y las palabras. Realidad, digo, ¿no? Por eso el esquema R de Lacan. Leandro Gómez se ocupa del seminario 15, el acto analítico, aunque de otra manera, pero congruente con las presentaciones referidas. En mi caso, para intentar situar tal acto en el punto de coincidencia de las operaciones antedichas que, además, congrega al principio de mínima acción de Feynman con la barra de Lacan y el horizonte de eventos de Maldacena. Es decir, la interterritorialidad del psicoanálisis de Lacan es formidable. Veremos, no hoy, a través de mis presentaciones, que antes del sujeto supuesto saber acontece la operación sujeto supuesto hacer. Separación crucial para poner sobre relieve que no hay manera de que el sujeto sea el analizante, o está bien, el individuo analizante, ¿no? O de que el sujeto sea el individuo psicoanalista, sino que es una operación en el lugar analista, que luego responde al saber de la Lang. Por eso trato de situar como palabra reservada analista, para que no se confundan ni con el psicoanalista ni con el analizante, y que se pueda de alguna manera comenzar a notar que ahí ocurren funciones algebraicas. Entre nosotros, lo que decimos que sabemos no es nuestro saber. Lo único que es nuestro es la memoria cuando funciona como archivo, automatismo de repetición, en vez de funcionar como proceso dinámico de reconstrucción, repetición con diferencias, en términos de operaciones. Bueno, comienzo la presentación. Bueno, acá digo algo sobre el que leeré contra mis ganas para situar puntos relacionados de manera algebraica desde la posibilidad que aporta el álgebra de Lacan.
Antes, haciendo notar que el álgebra comenzó desde la utilización de la palabra. No tenía que mostrar esta slide, pero se las dejo para que puedan recordar algo, Alfredo. El álgebra no siempre se vio como ahora. De hecho, durante la mayor parte de la historia humana, el álgebra tenía un aspecto completamente distinto. No había símbolos, no había letras, no había fórmulas elegantes. Solo palabras. Muchas, muchas palabras. Para resolver una ecuación sin poder escribir no existía el recurso de escribir x más 5 igual a 8. En su lugar, había que decir cosas como la cosa más 5 es igual a 8 cada vez. Eso era álgebra primitiva. Esto lo relaciono porque si se arrancó con la palabra, comenzó con la palabra el álgebra, para que veamos que es posible lo que habría hecho Lacan de haber introducido a las palabras el álgebra o el álgebra a las palabras, el movimiento inverso, ¿no? Y de ninguna manera la gente consiguió resolver increíble y de alguna manera, perdón, la gente consiguió resolver problemas increíblemente complejos usando ese método de palabras. Noté, bueno, acá pongo luego de tanta agua desplazándose bajo el puente del psicoanálisis de Apola, que la palabra límite está muy impregnada de palabras del pensamiento y hace decir demasiado respecto de ella, aunque uno se aproxime desde la noción de límite de las matemáticas y muchas veces a pesar de avanzar con el cálculo infinitesimal. Thaisa Falsao, no sé cómo se dice, perdón, hizo una presentación sobre el límite que recomiendo tenerla en cuenta en las jornadas internacionales del año pasado. Es decir, límite, como una palabra que engaña. Una que no podría engañar, al menos si uno toma en cuenta la barra que utiliza Lacan en sus matemas, y que aproximaría a la noción de límite con el porte que requiere el paradigma nacionalista imperante, esto de los modelos matemáticos y los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, desde diciembre del 5, desde el 5 de diciembre último, sería falla, para recordar que el límite fundamenta conceptualmente el cambio, pero el cálculo infinitesimal proporciona las herramientas prácticas para medirlo con precisión. Recordemos que precisión, vengo recordando en las presentaciones, es un término específico para Lacan, no cualquiera, que lo usa cuando usa el nudo Borromeo. Para él dice, bueno, desde el registro imaginario imagina lo real, es decir, el nudo trivial de lo real, articulándose desde un reflejo al que llama el registro simbólico. Falla nos permite tratarla desde el pensamiento también, ¿no? Preservando el lugar alejado al límite con el que Freud nos acercó al complejo de castración, pero, además, deja lugar a las operaciones. Acá digo que me anoto que muestre, les recuerdo en otra presentación, que puse esto de mecánica de la palabra, y acá en el centro, perdón, tengo para hacer esto, no. Pero bueno, creo que ven acá el puntero dice, llamo mecánica de la palabra a la operación técnica sobre su estructura formal. No lo que dice, sino cómo se organiza para poder decirse. Ahí se las dejo para que la vayan leyendo. Y quiero recordar algo porque, para que vean el movimiento que pasó históricamente, que también le pasó a Freud. En un ratito, porque tiene que ver con la cita de Alfredo Eidelstein. Pero además deja lugar a las operaciones requeridas por Lacan para que el inconsciente se exprese desde la enunciación, y no solo con palabras, las mismas que hacen posible al pensamiento. Porque puede haber gestos y silencios, ¿no? En el momento de la enunciación. Sería falla, una palabra neutra y transversal, digo yo. No es de las matemáticas, ni de la física, ni de la geometría, ni solo del pensamiento. Engloba, si acompañaran mi propuesta, de algún modo calcular, transformar, cerrar, compatibilizar, sin quedar reducido a hacer o hacerse preguntas.
Esto quiero insistir con esto de las preguntas, porque Lacan recordaba siempre que las preguntas no van muy lejos y la formación continua que propuso el globalismo, de estar, qué sé yo, uno tener 120 años y seguir leyendo y estudiando y seguir leyendo y estudiando, Lacan dice eso, o eso no va muy lejos, ¿sí? Para la física teórica las preguntas están en los campos. Cuando uno se hace una pregunta, llegó tarde. Y cuando uno se hace una pregunta, no va muy lejos de los pensamientos que hicieron que provocara, que se generara esa pregunta, ¿no? Que es muy notorio en los chicos sub 30, sub 35, que tienen otro algoritmo, ¿no? Otra manera de producirse. Esto nos da la posibilidad de comenzar a movernos sobre el límite, pero como una superficie de transducción, como una interfaz estructural, no como un término psicológico. Entonces, falla, por un lado, etimológicamente es engañar, hacer caer, no cumplir, faltar y más tarde, por ejemplo, una falla tectónica no es simplemente un error, es una discontinuidad estructural sobre bloques, donde dos bloques dejan de coincidir, error y discontinuidad. El inconsciente de Lacan respecto de la mente sería una discontinuidad también, ¿no? No, perdón, quería traer esto. Permitiéndonos tratar a falla como superficie entonces de transducción. Ahora van a ver en un ratito qué sería esa superficie. Un lugar operacional, un lugar para hacer operaciones, ¿sí? Ahí donde iría el lugar analista, ahí donde se situaría la fórmula del fantasma, ahí donde la metáfora paterna haría sus operaciones, o un psicoanalista utilizando los recursos de la interpretación de Lacan, según alineación y separación que muy bien trabajó Alfredo hace muchos años. Porque lo emergente, acá les digo, esperen que les muestro, yo les muestro mucho para que familiarizarnos con la historia del tiempo, tratando de hacerles notar que, digamos, todo lo que está acá es emergente y lo que falta de nuevo sería lo fundamental. En el lugar de lo fundamental, acá les hago un grafiquito. Iría el inconsciente, lo emergente sería todo lo que no es inconsciente, y se accede a lo emergente a través de la enunciación, ¿sí? Y tiene una correlación con la física teórica, ¿sí? Para que vean que no, el psicoanálisis no es broma, ni es poesía, ni es literatura, ¿no? Ni filosofía. Porque lo emergente podría pensarse ya no solo como producción continua de la estructura fundamental, sino de determinaciones y zonas de no cierre. La falla no designa aquí un simple error, sino una discontinuidad operatoria dentro de la estructura. Para Lacan la estructura es el lenguaje y es todo, ¿sí? Lo fundamental y lo emergente, lo inconsciente y lo emergente. Allí donde la operatoria no logra cerrarse plenamente sobre sí misma, se abre una superficie de transducción capaz de redistribuir estados posibles. La probabilidad no surgiría entonces de una ignorancia subjetiva, sino de la falla misma de coincidencia estructural. Lo emergente aparecería como estabilización local de esas redistribuciones probabilísticas producidas por la discontinuidad. Esto es la definición de otro de Lacan, ¿sí? De otro con mayúsculo, de gran otro. Lo emergente aparecería como estabilización local de esas redistribuciones probabilísticas producidas por discontinuidad. Vamos a la cita de Alfredo. En el seminario ¿Por qué hay psicoanálisis?, que dicta Alfredo Eidestein los viernes pares ordinalmente de cada mes, en la tercera clase cita a Nietzsche sobre la cita que ven en el slide y hace un comentario resolviendo el título de su seminario. Él recuerda, no sé si lo anoto yo ahora acá, que es filólogo, Nietzsche, también además de filósofo, ¿eh? Lo pongo en el lugar de filósofo para poder comparar con la formación de Freud y de Deleuze, ¿sí? Los dos neurólogos.
Leer cita, dice acá, a ver. ¿Qué es una palabra? Dice Alfredo de Nietzsche, ¿no? La reproducción en sonidos de un impulso nervioso. Pero, además, inferir a partir del impulso nervioso la existencia de una causa fuera de nosotros es ya el resultado de un falso e injustificado, de un uso falso e injustificado del principio de razón. Y acá dice el texto, es de 1873, pero fue publicado en 1896. Los impulsos nerviosos creo que fueron descubiertos 60 o 70 años antes. Así que bueno, en Nietzsche se nota que se ocupaba de enterarse. Y bueno, y después dice, esto no... Ah, lo que menciono es que en mis presentaciones hago notar, en la primera, a ver si tengo acá la... ¿Sí? Les hago notar en esa primera, cuando la trato como objeto matemático, porque tengo que hablar con cuidado porque es todo, si no parece toda una locura esto, ¿no? Que debe seguir pareciendo todavía, pero ya confíen en que va- van a notar que es algo para acceder al álgebra de Lacan, ¿no? Pueden notar acá que yo pongo genética y epigenética, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí voy a situar en vez de impulsos nerviosos, cargas eléctricas, ¿sí? Porque primero son cargas eléctricas, luego, de inmediato, cuando uno abre la boca para hablar o los ojos para mirar, son impulsos nerviosos, ¿sí? Acá por formación de Freud, fíjense lo que pasa, comienza Freud, donde señala Nietzsche, con los impulsos nerviosos, porque es médico, creo que era patólogo, también neuropatólogo Freud, luego nota que hay entre entre los acontecimientos y las palabras algo raro pasa. Por eso yo digo ahí que lo que nos pasa es que nos ocurre como con la generación espontánea. Surgen como por generación espontánea, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta el microscopio o el resonador o el instrumento que ustedes quieran para poder ver cuál es la transducción, cómo es que impulsos, primero cargas eléctricas se transforman en impulsos nerviosos e impulsos nerviosos en palabras. El instrumento, la herramienta es el álgebra de Lacan, para ver cómo ocurre esa transducción. Por eso yo acá les situaba genética, epigenética, los dos produciendo un efecto. Lo mismo que para Lacan producen dos significantes, un efecto. Que más adelante en esa presentación, la palabra objeto matemático, les pongo que la LAN son afectos que producen efectos. Entonces podemos comparar estos efectos, comparar, resituar en una relación algebraica los afectos que están antes del efecto de las interacciones genéticas y epigenéticas con los afectos de la LANG. Para que notemos, esto insisto de manera gradual, pero en la LANG tenemos dos cuestiones. Las propiedades que van a ir al saber y van a dictar desde junto a lo real las propiedades del cuerpo, del registro imaginario o del cuerpo de las personas, con las que se puede trabajar para la anorexia y la bulimia, por ejemplo, o para cualquiera, eh, y el saber de ese dos, ¿sí? Perdón, perdón, y de ahí también se deduce lo que es como necesidad a restarse a la demanda para poder definir qué es demanda en la fórmula de la pulsión. Perdón, eso fue mucho a lo mejor. Eh, Voy a tratar de tenerme a esto. Bueno, entonces acá impulso nervioso. Bueno, acá señalo, perdón, a lo mejor queda más claro, podemos recordar a Freud retrocediendo hacia la biología desde 1920, desde más allá del principio del placer, en adelante. La compulsión de repetición y la pulsión de muerte le empiezan a hacer ruido, lo lleva a analizar las células y a confundir lo inanimado como lo opuesto a la vida, no pudiendo situar el registro simbólico de Lacan, aunque le pasó cerca.
Si van a mi primera presentación, bueno, ahí digo, intento marcar esta misma superficie de falla, haciendo notar que palabra, no la palabra, sino palabra, es un objeto matemático. No sabía que lo había escrito, perdón, escribí ayer esto. Por la sencilla razón de que del esquema que compartí entonces, y trataré de esquematizarles para que no tenga que ver esa presentación y volver a ella. Ah, porque una de las cosas que trato con las presentaciones es de no hacerles creer que tienen que estudiar. Imaginemos que un día a alguien se le ocurre estudiarlo. Que no es necesario tener que estudiarla porque estoy abordando siempre el mismo punto desde todas las presentaciones. Así que cuando uno más o menos capture desde alguna de las presentaciones el mecanismo algebraico que opera, vuelve a Lacan y se corta solo, no necesita de mis recursos. Eh, bueno, acá me falta algo. Ah, slide en la que muestro los... Ah, sí. Entonces vuelvo acá a la slide de Alfredo, a la cita de Alfredo. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué si fracasó Lacan se hizo fenomenológico? Ahí lo que les decía de Freud, ¿no? Freud parte de los impulsos nerviosos, genera el psiquismo por diferencia a la mente y al alma, todo palabras, y en el fondo se encuentra con esto de, a ver si tengo acá, de que son impulsos nerviosos, que no estaba equivocado al principio. Lo que pasa es que las palabras le jugaron una mala pasada, porque bueno, nos comunicamos hablando, ¿no? Por eso Lacan dice que las palabras sirven muy para otra cosa que para comunicarnos, ¿no? Bueno, este lo había usado en otra, pero no sé si pueden recordar, creo que más adelante lo recupero. Bueno, esa no la quería mostrar, ya voy a aprender a usar todas estas cosas. Ahí pueden ver que en el modelo óptico, tomemos el modelo óptico como un planiferio, ¿no? De a poquito, ahora van a notar por qué, en un ratito. En el modelo óptico, uno habla, el ojito está acá, o la boca, digo yo. ¿Por qué insisto con la boca? Ya que estoy más suelto con relación a estas cosas, para que no queden tan en ascuas con tantas cosas. Porque van a ver más adelante que es más fácil, es muy más difícil asociar el fotón que entra por los ojos que la respiración cuando uno enuncia. Porque en la respiración tenemos un átomo de oxígeno y una molécula de oxígeno. Y ahí ya podemos asociar desde el núcleo del átomo o desde el núcleo de los átomos de la molécula, los, pro- en el núcleo tenemos los protones y los neutrones, y ahí es donde se genera todo el lío de la transducción a los impulsos nerviosos. Y permite conectar, porque también en las dendritas y en los axones van a ver que hay protones y neutrones. No es que estamos hechos de otra materia. Ah, perdón, y acá algo que quiero recordar para que podamos chapear con el psicoanálisis, que las terapias conductivos-conductuales, la neurofisiología, todos nos corren por izquierda o por derecha, no sé, lo que le guste a cada uno. Y ellos no tienen lo que Lacan nos propuso, nos proveyó, nos dio en su teoría. Podemos resolver también con nuestra teoría lo, el origen de esas disciplinas donde hacen agua. Eh, con colaboración de la biología molecular, ¿no? Vengo exponiendo sobre por qué ocurriría esto, entonces, ¿no? Lo que dice Alfredo de Nietzsche, ¿sí? Uno se vuelve fenomenológico, ¿por qué? Porque cuando llega, un poquito a Kant, uno llega al noumeno, que es un sustituto de pensar, para decirlo de alguna manera, pero tomémoslo como lo primero de lo primero, y eso se divide en la cosa en sí y en el objeto trascendental, pero no deja de ser una palabra. Si ahí ponemos el azogue, azogamos, cubrimos de estaño y aluminio el fondo, nos espejamos. ¿Se entiende? Entonces no nos queda otra cosa que hacer fenomenología, parapetarnos en Descartes, alcanzar en el extremo el yo integral de Kant desde las 11 o 12 categorías de la razón, habiendo partido de la categoría de la sensibilidad, y hacer fenomenología. Le doy la derecha y Alfredo tiene razón. Eh, Vengo exponiendo, bueno,
Sobre por qué ocurriría esto, ahí más o menos lo expresé. Desde la slide de mi presentación, uno es nada. Trataré y bueno, y en la del límite también, con esto de la SOBE, ¿no? Trataré de situarles el mapa de la geometría de Lacan desde el modelo óptico según la función de la palabra, que recién lo hice, bueno, desde la consideración de los impulsos nerviosos como impulsos eléctricos, que Nietzsche refiere como fue poco más de 50 años antes de su mención, impulsos nerviosos. Bueno, eso ya lo había dicho. Ah, acá, bueno, acá dice Alfredo, o sea, igualmente cambió el psicoanálisis, ¿sí? Igualmente cambió, no es freudiano, es husserliano, es fenomenológico. Ahí no sé si, no creo, va, no sé, si Alfredo toma, no recuerdo de la presentación que haya dicho que él es fenomenológico, calculo que no. Pero es cierto que de las maneras en las que se intenta resolver, aportar, hacer lecturas, enseñar a Lacan, son todas fenomenológicas. Les guste más, menos a los demás, ¿no? El constructivismo y el estructuralismo también terminan siendo fenomenológicos en algún punto. Por eso Lacan discutía, trataba de separarse del estructuralismo, al que era fácil asociarlo. Es muy fácil asociarlo, ¿no? Cuando uno, es fácil asociarlo cuando uno desconoce su álgebra, porque si no las cosas surgen por generación espontánea, ¿no? Y nadie quiere quedar pegado a la generación espontánea. Quiero mencionar algo acá porque mencioné el paradigma nacionalista. Eh, Fíjense, van a poder fijarse, perdón, más adelante, que si recuperamos la falla, es decir, operaciones en el límite, no solo entra la fórmula del fantasma de Lacan y la metáfora paterna, sino que tiene que ver con el paradigma nacionalista que se recupera en las religiones monoteístas. Porque ahí va el lugar de la creación, no es ni generación espontánea ni creación ex nihilo. ¿Se entiende? Es la creación para las religiones monoteístas, que están congregadas todas para sostener el nacionalismo vigente, bajo la autoridad del Papa del cristianismo, eh, pero le da lugar a la física para que sostenga lo que ocurre desde el Big Bang en adelante, pero también nos da el creacionismo de Lacan, para decirlo de una manera, parafraseando ahí a Alfredo, ¿no? Que usa la palabra creacionista para Lacan, porque si no, no habría posibilidad de modificar un sujeto, sería siempre el mismo sujeto. Entonces nos posibilita eso también, no solo resuelve el nacionalismo. Otra cuestión, los modelos de lenguaje de inteligencia artificial que estamos viendo no comienzan desde el impulso nervioso, pero sí empiezan desde las matemáticas. El problema que tienen los modelos de lenguaje es que parten matematizando el pensamiento. No alcanzan no pueden alcanzar a la fórmula del fantasma de Lacan. Así que ahí propongo una discusión para el futuro, porque la humanidad, la vida, sería muy distinta, porque muchos piensan si la robotización va a llegar a que el mundo tenga únicamente robots en el futuro, bla, bla, y todos esos temores, será otra cosa. No sería vida en los términos que propone Lacan ni proponen las religiones monoteístas. Bueno, ahí se movió. Acá les pongo un punto. Vamos a empezar a ver qué es este punto, porque yo les digo, en todas mis presentaciones yo hablo de un punto. Y bueno, con estos pasos que se dieron este año, se me ocurrió cómo hacer dibujitos para que se puedan guiar mejor respecto de qué hablamos, ¿no? Acá dejo la cita utilizado por Einstein y agrego un punto. Es punto, como punto crítico, lo he referido de esa manera en las presentaciones anteriores, impulso en el límite o umbral. Es decir, el impulso nervioso o el impulso eléctrico como un punto. Ahí pueden poner no solamente no solamente el impulso nervioso, sino las cargas del potencial de acción del impulso nervioso, los más y los menos, ¿sí? Para los más avesados, eh, no. Uy, bueno, quería señalarle acá.
Acá imagínense que acá termina el modelo óptico en la línea punteada. De este lado estaría el uno que también pongo en una de las presentaciones, perdón que lo mencione. Pero esto sería del potencial de acción lo que comienza a mover eh, o la dendrita emitiendo o el axón recibiendo. Acá hay que poner un signo más para que se puedan ubicar quienes les interesen estos temas y acá un signo menos. ¿Por qué un signo menos del lado del inconsciente, del lado de la teoría de campos? Del lado de las religiones, ahí no podría decir mucho, pero sí para resolverlo con relación al menos phi minúsculas de Lacan. Porque digamos, lo que está fuera de la evolución del tiempo, así no, bueno, lo voy a traer. Op, este no, este. Lo que está por fuera de esta imagen sería, perdón, yo estoy mirando tantas cosas, me olvido que ustedes están viendo. Lo que está por fuera, todo esto negro, no es el fondo de la foto. Todo eso negro es ahí habría gravedad extractiva, expansiva, que es opuesta a la que está acá adentro, que es gravedad contractiva, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un espacio del grafo del deseo de Mariana Latorre y Adriana Klinoff sobre el grafo del deseo del 92-93 de Alfredo Eilestein. Ahí trabajan Alfredo, eh, ¿cómo lo llama él? No me acuerdo, mirá vos. Pero bueno, cuando habla de la geometría proyectiva, que creo que sitúa una esfera con un plano. La esfera iría de este lado de afuera, del lado del inconsciente, y el plano del lado de adentro del registro simbólico. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que les estoy diciendo? Que del lado del registro simbólico hay uno en el plano pone un círculo. Y por ejemplo, el valor uno y -1 son dos posiciones diferentes. Ahora, en la esfera que está afuera, uno y -1 ocupa el mismo lugar. Ahí, Freud. El principio de no contradicción del inconsciente. Y dice, ¿cómo? Me encuentro con esto. El neuropatólogo, desde los impulsos eléctricos, sus cavilaciones, para decirlo de alguna manera, y dice, no, ¿cómo puede ser blanco y negro al mismo tiempo? ¿Se entiende el principio de no contradicción? Claro, porque la esfera en el espacio de Hilbert produce cosas extrañas. Pero bueno, ahora tenemos instrumentos para medir qué pasa ahí. Lacan obviamente los conocía. Lo que sí, bueno, en el registro simbólico, eh, no se puede hacer coincidir al uno con el -1. Uy. Pueden notar que sostengo la diferencia. En uno es nada. Si ilumino desde el iluminismo, el enciclopedismo o lo que uno cree que sabe, genera soga en el fondo, obstaculizando la iluminación. Es requerida, vieron que cuando miramos para arriba, la luz de afuera entra de alguna manera y no impide no quede oscuro del otro lado, porque si queda sogado nos veríamos reflejados, como para decirlo de alguna manera. La luz que penetra es lo que permite la inmixción, ¿sí? La mezcla de los reflejos, que para nosotros después vamos a ver por qué es inmixción de otredad. Pero otra, la de las matemáticas, que sostengo la diferencia que genera sonar, pero otra, la de las matemáticas de la realidad, dadas desde la parte más transparente del punto que resultará como uno. Es decir, acá tenemos un punto dividido a la mitad, una parte transparente, una parte oscura. Que en uno es nada, ahora me acuerdo, puse uno oscuro de este lado y transparente o blanco del otro lado. Para que vean también que no son, digamos, no se me va ocurriendo qué presentar,
sino que voy tratando el mismo punto desde distintos ángulos. La idea mía es el año que viene introducir esto para empezar a hablar de acto analítico, porque me gustaría en algún momento hablar directamente de los textos de Lacan, sin tener que hablar de todo esto, ¿no? Pero para que se note de dónde lo saco, que no es que ando con la varita mágica haciendo magia. Perdón, tengo la cámara acá, la cámara, no me acuerdo de dónde, allá. Estaríamos teniendo algunas dificultades para acompañar lo que digo, pero vayamos a las cuartas slide, dice acá, vayamos a la cuarta, me voy a hacer caso. Y luego aportaré a vuestra imaginación algunos recursos, sin desvalorizar la imaginación, sino por el contrario, dirigiéndola gradualmente hacia imaginar lo real. Es decir, el globalismo, el paradigma anterior, echó por tierra la imaginación, ¿no? En las escuelas, en las universidades, en los consultorios, en todas partes, la imaginación pasó a ser una credencial errónea. Es necesario recuperarla, sobre todo para darle sustento al registro, al punto, al nudo borromeo, porque si es es la forma de alcanzar la precisión, dice Lacan, que es introducir un tiempo futuro en el registro real, sin imaginación no podemos hacerlo. Es decir, ¿qué podrían ser no los impulsos nerviosos, sino lo que los genera? Por eso pasamos a los impulsos eléctricos, para que luego forman los potenciales de acción de las membranas. Acá pongo el impulso eléctrico y pongo una tesis. El impulso eléctrico constituye un umbral de articulación donde el lenguaje se pone en juego estructuralmente mediante propagaciones diferenciales que enlazan formalización probabilística. La formalización tenemos que acostumbrarnos a dejarlo del lado de las matemáticas. Cuando uno cree que hace una proposición correcta, eso no es formalización, eso es lo que cede a los impulsos nerviosos del sistema cerebral, ¿no? Hay un, hay una neurocientífica, neurocientífica, hace unos días vi una presentación que hizo. Ella dice que no vemos lo que las cosas son, sino que vemos somos, lo que las cosas somos, dice. Obviamente lo toma de Lacan, ¿no? No sé si del psicoanálisis de los comentaristas o porque lee a Lacan. ¿Qué es lo que trato de decirle? No notamos que cuando sabemos estamos reflejando un aspecto personal, como bien lo muestra Mariana Latorre en esa cita de Deleuze. Entonces, mediante propagaciones diferenciales que enlazan formalización probabilística, organización neurofisiológica y punto enunciativo. Mientras que el acto emerge cuando, desde el campo probabilístico de estados, significante para Lacan un operador, irrumpe una diferencia no previamente organizada estructuralmente por el sistema. Ahí empieza un lío porque ahí habría que recordar el experimento de doble rendija que también usa Alfredo en algún momento para esto de onda y partícula, pero en este caso para ese experimento, bueno, según lo que pasa, o pasan ondas o pasan partículas, cuando se pone una cámara pasan siempre partículas. Eso define lo que es el otro, el gran otro para Lacan, el otro con mayúsculas para Lacan, ¿sí? Lo que pasa que eso sería como el azogue que detiene al sujeto, detiene la operatividad de la metáfora paterna, bien digo, en la fórmula del fantasma. Para, por eso la dirección de la cura es recuperar esa operatividad, ¿sí? Que deje entrar lo nuevo para que pueda modificar lo que la camarita observa, digamos, para definir el gran otro cada vez. Bueno, mucho lío y me parece que ya no le parece tanto esoterismo a algunos, y más adelante van a ver que es un esfuerzo de esquematización enorme, ¿no? La 5. Op, se ve poquito acá. Ah, dejo arriba la cita de Nietzsche y les agrego acá no sé si se alcanza a ver, son las cargas eléctricas, las rojas son más y las demás son menos. Eh, y a ver qué dice, imaginemos con rigurosidad, puse, ¿no? Ah, no, vuelvo a leer. Imaginemos con rigurosidad lo siguiente.
Ah, porque se trabajó en la sociedad partes extra partes. Es decir, ¿qué motivaría que no se puedan, que no pueda con mis manos al tomarlas, al cruzarlas, al intentar cruzarlas? ¿Por qué no podría una atravesar la otra? ¿Por qué? ¿Por qué no se disuelve la mesa atravesando el piso si la gravedad aportaría para que sea posible? Por el mismo motivo por el que nos tomemos de las manos o estemos abrazados no posibilita que estemos juntos. Respondo desde la física. Por haber alcanzado el punto de mayor separación posible. Por eso vieron que muchos usan, no, hay que andar de la mano, hay que tener redes, qué sé yo, tenemos que reunirnos. Eso no es estar juntos. Para Lacan, amor y lazo se definen luego del límite. Y la física nos dice, ojo, que por más abrazados que estemos, no estamos juntos. Es el máximo punto, es estar más separados que si uno está a 1000 kilómetros. Los impulsos eléctricos, diré, se disponen de una manera que hace posible un rechazo total para que la mesa siga siendo mesa, cada mano una mano, las propias manos o de distintas personas tomadas de la mano, tanto como al estar abrazado, que cada uno siga lo que es, siga siendo lo que es. Acá un llamado de atención. Desde la teoría de Lacan, lo que dije recién del lazo de amor, no tiene nada que ver con estar con otros en esa gama de sentidos de proximidad. El saber del sujeto, antes de ser supuesto saber, es saber supuesto hacer, y lo que hace es ordenar las cargas eléctricas desde un operador que Lacan denominó significante. Acá quería decirles algo para aclararles también sobre esto y se me fue. Eh, Respecto de las cargas, bueno, vayamos a la geografía. Vamos a dar otro paso. Ahora el espacio global de estudio desde el modelo óptico. Sería el espacio topológico base como superficie continua y compleja donde ocurren las relaciones espaciales globales. Si quieren, el modelo óptico, desde la vista cenital, fíjense que al modelo óptico lo observamos desde arriba, ¿no? Como cartografía que posibilita las transformaciones matemáticas para nuestro álgebra, matemas, porque necesitaremos ese plano para proyectar los puntos de una esfera. Ahí, acá le pongo, recuerden lo de Eisenstein en el grafo del deseo, el espacio de Klinov y la torre. Eh, Sobre esta cuestión y acá dice, acá lo tienen en funciones, en operaciones. Una línea punteada, acá le señalo una línea punteada, iremos viendo que señala un itinerario del grafo del deseo, la línea media autopenetrada que también trabaja Alfredo, desde alineación y separación. El grafo del deseo es del 92-93 y alineación-separación de 2003 más o menos. Es nodular, articular las clases 4 y 5 con el grafo del deseo para llegar a este punto. ¿Sí? A esta línea punteada que está acá, que es esta línea punteada que está acá, que posibilita el corte entre la esfera, acá le separo la esfera, y el plano para proporcionarnos otro sujeto, un sujeto nuevo, ese que posibilita darle otro estatuto a la palabra caso, desde los impulsos eléctricos o los impulsos nerviosos. Y fíjense que el punto lo pongo acá, la mitad negra con una partecita transparente del lado de adentro del espejo plano y la otra parte del lado de afuera. Y acá les pongo, vuelvo repito, y fíjense qué es lo que pongo en el medio del punto, ¿no? Pueden ver como en un mapa, desde una vista cenital, dónde se ubica el punto. Ahí me refiero a esto, otra vez, ¿no? Acá, mire, activé el puntero, bien. Que el punto queda, lo que les decía, una parte dentro de la línea punteada y otra parte fuera de la línea punteada. La que queda dentro es la parte negra, con un pedacito de, de la parte transparente que queda por fuera. Esto que entra acá, este pedacito, va a ser el significante de Lacan. Por eso no puede significar nada. Nunca.
¿sí? Por eso digo, separémoslo y dejémoslo lejos de la otra definición de significante que no voy a decir, porque si no es como si les dijera no griten gritando. Pueden ver, entonces dije, en la mitad del punto pueden notar fuera del modelo óptico, en el punto mayor, que la mitad izquierda se lleva parte de la mitad derecha. Ah, acá pongo algo sobre el modelo nacionalista, pero no, porque todavía no queda muy claro. La división posibilita situar a nuestra disciplina, el psicoanálisis. Claro que desde los matemas, no desde el pensamiento. ¿Se imaginan? El pensamiento opera hasta acá, ¿sí? Eh, la mayoría de las matemáticas también opera acá y acá. Hay matemáticas que operan acá y el álgebra de Lacan alcanza este lugar. El del pensamiento no tiene acceso al impulso eléctrico, parte del impulso nervioso. Y el hecho de, por eso, bueno, la neurofisiología o los neurólogos no por eso Freud no pudo descubrir esto de movida, ¿no? Porque se enredó en las palabras, por eso yo muchas veces les dije en las presentaciones anteriores, los físicos teóricos, cuando levantan la cabeza de las fórmulas y empiezan a hablar entre ellos, empiezan los problemas, porque tienen que usar palabras para hablar, no se pueden tirar con ecuaciones. Eh, y por eso no son todos de la misma talla, ¿no? Si no serían todos iguales de la misma talla, porque todos conocen las mismas matemáticas, todos los que van adelante, ¿no? Y el hecho de dejarle parte de la izquierda, el lado de la parte de, y el hecho de dejarle parte de la izquierda y el lado de la parte derecha tiene que ver con separar la espaltum freudiana de la barra de Lacan. Acá no sé qué puse. Como para predisponer los motores en dirección a falla. Título o subtítulo de esta presentación. Si quieren, sin exagerar tanto, como sinónimo de matemas y de psicoanálisis o sinónimo de Lacan. Acá iría, acá iría la falla, ¿no? Fíjense que esta línea es una sola línea, esta línea, ¿sí? Pero introduzco la falla entre medio para hacer notar la discontinuidad que es operativa ahí, que nos posibilita para allá el inconsciente y para allá lo contrario. Acá quiero repetir una posición política, ¿no? Ni Aristóteles ni Platón, Lacan. ¿Sí? Ni experiencia ni teoría, operatividad, operaciones, o experiencia algebraica, matemas. Acá una definición, el psicoanálisis es la disciplina que se ocupa con los matemas de esa falla. ¿Sí? ¿Por qué propongo esta definición sin muchas pretensiones, ¿no? Para que se note que las ciencias humanas no pueden hacer nada con esto. Sí pueden las ciencias humanas con matemáticas, o sí pueden las ciencias humanas con el álgebra de Lacan hacer algo con esto. Algunas relaciones puse acá, los ubico un poquito con lo demás. Acá fíjense que quiero recordarles, uy, ¿qué significaría este punto? ¿Cómo llega este punto a esta línea, ¿no? Para los impulsos eléctricos. Y en no sé si se los mostré alguna vez, este videíto. A ver si lo puedo agrandar. No lo puedo agrandar. Pero no sé si alcanzan a notar, acá hay una pelotita girando en una esfera, sería en esta esfera, que cada tanto toca el límite, ¿sí? Lo que pasa que nosotros, desde los impulsos nerviosos, digamos, cada punto lo vemos en un espejo plano, para ponerlo de alguna manera, ¿sí? Con incidencia de lo que surge como real, porque por eso este es el modelo óptico, ¿no? Sitúa el significante de algunas teorías, lo que dije hoy, el nómeno, acá, bueno, acá estaría el nómeno, acá la cosa en sí y acá el objeto trascendental. Acá les pongo la ciencia y lo demás. ¿Por qué lo pongo en orden inverso? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan eso, pero por las dudas se los recuerdo. No tengo acá la imagen, no importa, usamos esta.
Porque recuerden que nosotros hablamos mirando de izquierda a derecha para alcanzar el impulso eléctrico que va a ser impulso nervioso, pero acá hay algo, por propuesta de Lacan, que invierte eso, ¿sí? Entonces vemos, acá arrancamos del pasado al presente, pero acá vemos del futuro al pasado, ¿sí? Que es acá Freud primero genera el psiquismo y cuando llega acá al límite se da cuenta, uy, me equivoqué. Este punto de arranque era el mismo punto de acá. Pero bueno, no le voy a decir eso a mis seguidores, habrá dicho. Voy a decir que me equivoqué y que hagan ellos lo que puedan, ¿no? Entonces, si tú antes había mencionado el inicio y final de Freud respecto a los impulsos nerviosos, acá forzar la idea de impulsos eléctricos desde una vista lateral, pizarra, ya se los dije eso. Ah, acá lo de la pizarra que menciono es porque traten de imaginarse adentro de, del, del modelo óptico, de un lado y del otro, eh, todas las partículas que van a formar los átomos o todas las cargas eléctricas, como quieran. Es decir, cuando uno habla, cuando uno enuncia o cuando uno ve, entran fotones o uno utiliza partículas de oxígeno. Para que no se quede, para no salir de. Porque, bueno, para Lacan y para la física teórica, la realidad es antes del átomo, ¿sí? Por eso Lacan propone, insisto, su esquema R. Pero bueno, lo introdujo así disimulando porque si en aquella época decía esto, lo hubieran encerrado, ¿no? Obviamente. Imaginemos que eran los, la vanguardia iluminada, ¿no? Que eran top del pensamiento. Ni se enteraron de lo que estaban, de los avances de la física de esa época, ¿no? O para ellos eran metáforas para explicar sus pensamientos. Respecto del video del punto girando en la esfera, referir como espacio, bueno, acá, espacio de Hilbert, bueno, que yo se los nombro, ¿no? En alguna de las presentaciones, eh, a ver si rápidamente tengo acá, me paso, descanso un poquito, la voz. En lo que quiero acá recordarles, a ver si se puede más o menos, puedo escribir con cambiar el color. Acá tenemos la geometría de Hilbert, ¿sí? Tenemos el inconsciente de Lacan. A ver si algo que escribe más duro. Bueno, me olvidé de repasar esto hoy. Bueno, el inconsciente de Lacan. Acá tenemos la relatividad general. Bueno, acá la relatividad general. Acá la relatividad especial. Y acá el espacio hiperbólico. ¿Sí? ¿Esto por qué se los digo? Porque la enunciación ocurre de acá para allá. ¿Sí? La temporalidad es al revés. Empieza acá el impulso eléctrico, ¿no? Por eso decimos que está en el futuro, por fuera del modelo óptico. Pero el análisis del psicoanalista tiene que ocurrir al revés, de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, por arriba se pasa por la relatividad general, todos vemos como nos dicen que tenemos que ver, pero desde el psicoanálisis para poder utilizar el álgebra de Lacan como, digamos, el microscopio que nos resuelve la creación ex nihilo o la generación espontánea, tenemos que pasar por la relatividad especial para ver cómo se desplaza la velocidad de la luz sin la deformación del espacio-tiempo.
No se preocupen por todo esto porque de haber fechas disponibles voy a insistir en la medida que sea posible para que les quede. Así el año que viene podemos hablar directamente de psicoanálisis, de los textos de Lacan, pero desde el álgebra de Lacan, ¿no? Acá situé todo eso, ahí situaremos un menos uno, el menos uno va de este lado, eh, por el motivo que les dije, que en la esfera, en el mismo lugar, va el uno y el menos uno. En el mismo punto tenemos los dos valores. Para todas las vueltas que dé en la esfera la partícula. Pero en el registro simbólico tenemos no, no se puede eso. Nos queda el 1 en un lado y el menos uno en otro lado, como si fueran dos cosas contrarias. ¿Por qué esta distinción? Bueno, lo que le dije recién, porque en el plano el círculo que da lugar a esos puntos, al proyectarlos, uno y menos uno ocupan dos posiciones diferentes. Si quieren, desde los ejes cartesianos, eh, menos uno a la izquierda del eje de ordenadas, sobre el eje de abscisas, y el uno a la derecha del mismo eje de ordenadas, pero sobre el eje de abscisas. Bueno, ahí tienen un montón para los que se interesen por esto. Acá, la imaginación. Acá tenemos el impulso que les mostraba recién girando, ¿sí? Un punto. Ahora, ¿cómo es que, cómo es que un punto se transforma en el modelo óptico, para decirlo de alguna manera? Y se me ocurrió generar esto. Espero que funcione. Ahí abrimos la boca para hablar y empieza a desplegarse el punto. Entra el impulso nervioso, poco fantasía, ¿no? Y nos sitúa en el modelo óptico de Lacan. ¿Se entiende? Como podemos referirnos a la geometría en general, a la topología en particular y a cualquier cosa de a una palabra a la vez, metonímicamente, lo que les muestro es cómo está todo a la vez en forma sincrónica en términos metafóricos, pero también cómo se desplaza en términos metonímicos. ¿Por qué? Para separar metáfora y metonimia del pensamiento de metáfora y metonimia del inconsciente. No tienen nada que ver con lo que se dice desde el pensamiento. Es decir, las dos se dan a la vez en el inconsciente, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la ocurrencia porque me parece que es muy difícil si uno cree que cambiamos de tema todo el tiempo. No, estamos hablando del mismo punto, ¿sí? A la derecha, entonces, el impulso eléctrico girando una esfera, según lo dicho en a la izquierda, para darle rienda suelta a la imaginación, nos muestra que el punto y el modelo óptico expresan sincronía y simultaneidad, metáfora y metonimia, que al expandirse es posible decir con palabras, metonímicamente, pero de otra manera que la anterior. ¿A qué referiría nuestra técnica de matemas? El psicoanálisis de Lacan. Ahora viene, bueno, voy muy atrasado, pero porque esto fue lo que me dio pie creo que fue en el espacio de matemas, más los hechos anteriores que mencioné, para aclarar la cuestión de la falla. Para los casos que están enviando para el espacio de matemas, dos cuestiones, ¿no? Voy a sostener confidencialidad del caso que envían y confidencialidad del psicoanalista que envía, salvo que me piden que los nombre. ¿Eh? No parece que lo saco de la galera, pero bueno, no lo saco de la galera. Esto va a ser más denso, vamos a interrumpir en algún momento, pero quiero mostrarles que la falla, por ahí les muestro una parte y dejo para más adelante lo demás, y les muestro un poquitito al final para que vean que la falla es un recorrido histórico de fallas, ¿sí? Acá fallan los naturales y se crean los enteros, acá fallan los racionales, se crean fallan los enteros y se crean los racionales, acá fallan los racionales, se crean los reales, acá fallan los reales, se crean los complejos, los números imaginarios junto a los irracionales hacen a los reales, pero bueno, con los números complejos ya no se pueden evaluar todas las fallas existentes y por existir. Ahí sitúa el inconsciente Lacan. En el espacio de Hilbert, no en el registro simbólico, ¿no? En el inconsciente de Lacan no.
en un registro simbólico de Lacan. Entonces yo acá lo que hago es el esfuerzo de mostrarles algo que debería saberse, pero no sabe nada, es muy desconocido, de manera sencilla para que queden las presentaciones y las vayan tomando después gradualmente quienes quieran. Porque hablábamos desde el principio de operaciones, desde un punto de falla. Entonces, esas operaciones no es una palabra que nos viene como anillo al dedo para expresarnos. Son operaciones rigurosas contenidas dentro de una operación general. Como estamos tratando con operaciones algebraicas de los matemas, repasemos esas fallas para alcanzar la falla principal, primera o en el futuro, que genera el futuro anterior, habrá sido del sujeto de Lacan. Primera falla que define, desde un significante que no significa nada, qué va como real, en lugar del florero del modelo óptico en el primer esquema, en el primero de Lacan, qué es necesidad. Esta necesidad se resta uno y se obtiene la demanda, lo que les dije hoy, bueno, que va a ir al lugar de la demanda en la fórmula del fantasma. Va a ir al lugar de la demanda en la fórmula de la pulsión. Vamos a corregirlo acá, si no. Defino formalmente, diría, la noción de falla. Un conjunto funciona mientras todo lo que esté dentro de él permanece dentro de él. El primer pasito para definir falla. Muy seca la boca, no sé por qué. Falla cuando eso deja de cumplirse. Hay tres formas de falla: operacional, por el límite y estructural. Bueno, esto se lo leo rápido porque no es necesario saberlo, pero que lo tengan en cuenta que existe. Operacional cuando al hacer una cuenta algo se va fuera. Por ejemplo, al restar en naturales. Ahora se los cuento en un ratito. Por límite, cuando al acercarse a un valor, ese valor no es del conjunto. Por ejemplo, pi o raíz de 2 en los números racionales. Estructural, cuando el tipo de objeto ya no alcanza. Por eso los números complejos se modifican. No es lo mismo del pensamiento que en el espacio de Hilbert, ¿sí? Porque en el pensamiento se trata desde el plano y en el espacio de Hilbert en una sola dimensión. ¿Sí? Se gana una dimensión cuando se entra al pensamiento. En los tres casos, la falla es una pérdida de invariancia. Las estructuras algebraicas que podemos tener en cuenta serían grupo para la operación suma, anillo para las operaciones suma y multiplicación, y me faltó eh, la cerradura, anillo, cuerpo, para suma, multiplicación e inversión, después se las agrego. Tipos de falla no invariancia operacional, les pongo acá. Al hacer una cuenta el resultado se va afuera, lo que les repaso ahí. No invariancia por límite, al acercarse al valor ese valor no está, como raíz de 2 en racionales. No invariancia estructural, el tipo de objeto excede la estructura del conjunto, como raíz cuadrada de menos uno. Bueno, lo que les dije recién respecto a los complejos. Esto se los digo porque es muy común en los casos que uno trate de separar la moral de lo que dice un paciente, pero dice, no, él tenía la vida equilibrada con la novia y tiene un amante y se le hizo un lío bárbaro. Plof. Y ahí el pensamiento eh, se dio, bueno, no uso ninguna palabra, se dio a lo que no debía ceder. ¿Sí? Porque ahí lo que es necesario hacer desde la falla de Lacan es analizar si se rompió este límite, se rompió este límite, se rompió este límite, se rompió este límite, o se rompió este límite. Que se rompa este límite es que entra vida. Es decir, lo que parece que algo contradictorio, que tenga un amante, a lo mejor es lo que resitúa el destino de A, el destino de objeto A del paciente con el significante, y lo que produce una modificación, más allá de cómo le vaya a los demás, ¿no? Para lo que sería la moral o el tipo de vida que se pretenda. Acá, defino las cerraduras, les hago un esquemita acá del tipo de falla y demás, eh, para que lo tengan presente para cuando quieran definir con precisión dónde se detuvo la castración de Freud, por qué el ombligo del sueño, pobre, eh, que sería como decir creaciones nihilo después o decir generación espontánea, porque bueno, no manejan estas cuestiones algebraicas, ¿no? Bueno, serían las cerraduras son algebraicas, topológica interna o de clausura por completación, por completar algo.
La primera algebraica ocurre cuando la estructura original se expande para que las ecuaciones tengan solución, por carecer de herramientas algebraicas internas para resolver sus operaciones propias, ¿no? Por ejemplo, la cerradura algebraica de los números reales es el cuerpo de los números complejos, porque el polinomio x al cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución en la recta real, pero sí en el plano complejo. La segunda, así que es una cuestión de raíces, ¿no? La cerradura topológica interna es cerrado topológicamente cuando dentro del mismo espacio, cuando ocurre dentro del mismo espacio de juego. Sin salirse del universo original, se atrapa o incluye las fronteras, límites, los puntos que están infinitamente pegados al conjunto, pero que habían quedado excluidos por definición inicial. Es la unión del conjunto original con todos sus puntos de acumulación en la frontera. Es un mecanismo que rellena los bordes o contornos vacíos sin alterar la naturaleza ni la dimensión del espacio. ¿Por qué quiero insistir con esto? Porque es muy común que se escuche de los psicoanalistas agujero, vacío, psicosis. Enseguida encuentra allí donde el saber fracasa, el saber personal, ¿no? La resistencia teórica que menciona Eidelstein, se diagnostica psicosis. Los invito a revisar eso. Es un mecanismo que, bueno, estando en el espacio de los números reales, la cerradura topológica del intervalo abierto 0,1 es el intervalo cerrado 0,1. Se cambia los paréntesis a los corchetes. Los puntos 0 y 1 que antes no estaban en el límite, ahora los integramos al conjunto. La tercera, clausura por completación, espacio mayor, es el ejemplo de raíz cuadrada de 2, cuando el espacio de racionales tiene agujeros. Sucesiones que quieren converger, pero no tienen un número asignado allí. La completación fabrica un nuevo espacio y más grande para albergar esos límites, los números irracionales. Porque bueno, ahí uno diría que esa persona está loca. No, lo que está haciendo es más lejos que los demás. ¿Sí? Ah, los racionales no tienen solución en el límite. ¿Y por qué no? ¿Sí? El número pi, el número raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Si no, les hubiera detenido la humanidad en aquel entonces. Que es donde parece que la queremos detener en los consultorios, ¿no? O quieren detener en las guardias. Pero como se trata del registro simbólico construido históricamente, comencemos por el principio. Desde los números naturales. Acá voy a presentar solo los números naturales y voy a pasar al final, eh, porque me parece que fue demasiado. Me parecía que iba a usar muy poco tiempo con esto, pero estoy usando mucho. Entonces, algo sencillo. Es del primario, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, no sé qué pasó en la humanidad, ¿no? Yo digo, bueno, pasó mucho, ¿no? El paradigma anterior, el globalismo, la noche de los bastones largos, la noche de los lápices, las desapariciones forzadas, eh, y no quedaron a lo mejor lo suficientes para sostener el avance del conocimiento, ¿no? Bueno, el Mayo francés queda en ese lugar también, destruyendo las posibilidades de avance de las matemáticas, ¿no? Del álgebra del conocimiento. Entonces, bueno, vamos a los naturales. Acá todo empieza bien. eh, los naturales, a ver si acá les puse otra, la 12. Los números naturales serían el conjunto más chiquitito. Acá empieza bien mientras todo se suma y multiplica. Uno suma 2 más 3, el 3 es un natural, 10 más 1.000.000, 1.000.010 es un número natural. Pero al intentar restar aparece el problema. No siempre se puede hacer. 3 menos 5 no existen naturales, porque frena en 1, ¿no? Después empezó a frenar en 0, pero bueno, no hay números negativos. Por eso naturales no es un grupo, le falta el inverso. Topológicamente es un conjunto a saltos, sin idea de aproximación. Ahí en la resta se fracasa, ahí se falla. Acá el primer uso de la falla. Eh, Ahí las operaciones son disfuncionales. ¿Sí? ¿Se imaginan en el consultorio? O- Vamos a la psiquiatría. Anotando, TUC, psicofármaco, porque hay algo que es disfuncional.
El tipo no solamente sabe sumar, sino que sabe restar. Condenado por un diagnóstico. ¿Por qué? Por una limitación matemática del médico en este caso, ¿no? Ahí, la castración, me pregunto, ¿la pulsión de muerte? ¿Vieron cuando dice mucha pulsión, mucha pulsión de muerte? Dice, este tipo sabe restar. ¿Sí? No solamente se maneja con los números naturales, sino que además conoce los números negativos. Pero en vez de decir, conoce los números negativos, flácate, mal diagnóstico. Parece una broma, pero para muchos pensadores es así. Sin embargo, la humanidad no fracasa, inventa. Desde la imaginación que imagina lo real, desde la precisión del nudo Borromeo, inventa los números negativos. Obviamente sin saber usar los números negativos, ¿no? Con los números negativos se crean los números enteros. Ahora sí, se puede sumar y restar sin salirse del conjunto. Se resolvió la primera falla, pero aparece otra. No se puede dividir en general. Ejemplo, 1 dividido 2 no está en enteros, porque queda 0,5, ¿no? Un medio. Entonces, enteros no es grupo para suma, enteros no es anillo, perdón, enteros es grupo para suma, es anillo para suma y multiplicación, pero no es cuerpo para falla la división, ¿sí? Que ahí podemos empezar a aprender sobre las propiedades de cuerpo para hacernos la idea que tenemos de cuerpo cada uno o lo que pasa en los consultorios. La primera algebraica, se me fue. Topológicamente sigue igual, discreto, sin problemas de límite. La multiplicación va al infinito. Para colmo juega dos puntas, más infinito y menos infinito, ¿no? Bipolar, diría un pensador, ligado a alguna terapéutica. Pero es cierto que se alcanza el infinito si se tiene con qué. Después paso a los racionales, que este sería importante por el registro imaginario, pero ya no tenemos tiempo, lo vamos a ver en la próxima. Me voy a saltear todo esto porque quiero mostrarles para que no queden... Acá les pongo la historia de las fallas, a ver si puse en la 13 porque la 12 es larga, pero la vamos a trabajar, si no en el espacio de matemas, en otra presentación o en otra presentación. Eh, oh, ¿Qué tenemos la 13? Sí, tenemos la evolución conceptual acá. Fíjense, naturales, enteros, racionales, reales. Acá dejo parte de los complejos de este lado y parte de los complejos fuera y el espacio de Hilbert. Pero acá les defino, antes del espejo plano, no sé si recuerdan, acá haría el espejo plano, el registro imaginario con el registro real. Perdón, el registro real lo marco acá, pero en realidad, porque acá surge el conjugado del significante que va a ir acá en el florero después, ¿no? En la caja, oculto en la caja. Y acá tenemos el límite de falla, ¿sí? Fíjense que no es un progreso acumulativo, es respuesta a una falla precisa. Acá se lo puse de otra manera, que es la falla que uno puede escuchar del analizante, ¿no? No se puede restar, no se puede dividir, las aproximaciones no cierran, no todas las ecuaciones tienen solución. Acá sin falla algebraica y acá los números no alcanzan. Acá con el álgebra de Lacan, ¿no? Siempre hay algo que no cierra. Que vieron que sí hay que cerrar, no hay que cerrar. Ojo, que es muy distinto desde el pensamiento que desde el álgebra de Lacan o de las matemáticas en particular. Acá les pongo una relación para los que los más avanzados y quieran tener un cuadro de lo que dije antes. No es necesario para los matemas, pero bueno, para que vean que no invento cosas. Y las pueden calcular los matemáticos y en todo caso sancionarme por haber hecho alguna cuenta mal. Sancionarme, criticarme, digo, ¿eh? Acá lecturas le puse la evolución. Lo mismo, se lo expreso de otra manera. Y les pongo en el dónde se hacen lío en la lectura clínica y filosófica, con borde, falta, no cierre, repetición. Y trato de hacer poner que lo que no cierra es lo que organiza el sistema, que lo que no cierra es un significante, ¿se entiende?
Perdón, era esto lo que les quería hacer notar como último paso porque es muy extenso. Entonces, que tengamos en cuenta eh, esto, que más o menos cuando uno aborda desde el álgebra de Lacan, uno habla siempre del mismo punto, si quieren, como una carga eléctrica que genera un impulso nervioso. Y desde el impulso nervioso podemos analizar o trabajar, no nosotros los biólogos o los neurólogos, los psiquiatras y demás con las distintas ramas, eh, por qué se mueven como se mueven los neurotransmisores y demás, o las sinapsis. Respondiendo siempre, vamos a decir, desde el tálamo para que el otro se sostenga, el otro con mayúscula, ¿sí? Para poder modificar el otro con mayúscula desde lo que sería la memoria, hay que recurrir al significante de Lacan. Por eso propongo, para terminar, que habilitemos el olvido. No se trata de recordar. Vieron que hay muchas enfermedades, los mayores, qué sé yo, porque toda la vida se enseñó que había que recordar. No, ese recuerdo, es más, ya hay muchísimos dispositivos que pueden recuperarlo y además se ocupa el sistema nervioso en toda su organización de intentar ser un archivo. Lo que estamos tratando de recuperar es la capacidad del sistema nervioso de ejercer esa operatividad que es necesaria para la metáfora paterna desde la propuesta de Lacan. Gracias, disculpe por lo vertiginoso, pero me parece que el tema va a ser interesante para aquellos que les gustan estas cosas, ¿no? Adiós. Nicolás, Sí, perdón, eh, me hubiera gustado decir algunas cositas más, pero ya era mucho, me parece. Perdón, hay algunas personas, me parece, quedaron. Eh, no, aparentemente no. Así que cuando quieras, eh, por mi parte, dale, perfecto. Si Cristina no tiene alguna consulta, cerramos. pareciera no estar, pero no, no, en todo caso después me enviarán un correo, no hay problema, y yo contesto. Dale, perfecto. Bueno, buena semana. Bueno, lo que queda de la semana. Igualmente, Nicolás, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Dale, Adiós. abrazo.